Buenas tardes, queridas amigas y amigos. Nuevamente la organización me ha solicitado de que haga la presentación de este panel número 6, el último de estas 3 jornadas nacionales de homenaje al centenario del Código Penal de 1922. Voy a tener el honor y el gusto de presentar al doctor Juan Carlos Reinaga, que a pedido de él voy a circunscribir su currículum en dos detalles. Para decir que es miembro de un Tribunal Oral Federal, él es juez de Cámara del Tribunal Oral Federal de Catamarca, y entre sus innumerables actividades docentes y académicas, voy a mencionar que ha escrito la obra Crimen Organizado y Delitos Federales Complejos. Doctor Reinaga, lo dejo en uso de la palabra y que coordine este último panel. Doctor Reinaga, queda usted en uso de la palabra. Muchas gracias por su presencia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludo a todos y todas desde la provincia de Catamarca. Bien, como bien dijo Alfredo, represento a JUTOF, Junta de Tribunales Orales Federales de la Argentina, y en este sentido voy a coordinar este panel número 6, el último de estas jornadas. Ha habido un pequeño cambio en las expositoras y en primer término va a exponer Mariana Catalano. Mariana Catalano es doctora en Derecho Constitucional por la Universidad de Buenos Aires del mes de agosto del 2019. Es especialista en Derecho y Economía Ambiental con doble titulación, Universidad El Salvador y Universidad Carlos III de Madrid, del año 2007. Es jueza de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta. Es vicepresidenta de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Es autora de diversas obras jurídicas, las más recientes, Garantías del Sistema Acusatorio, Protección Penal del Ambiente y del Patrimonio Cultural y Sistema Acusatorio. También, entre otros de sus numerosos antecedentes, cito que es conferencista y docente de posgrado en universidades y centros de estudios de todo el país. Doctora Catalano, está en uso de la palabra. Muchas gracias, Juan Carlos. ¿Me escuchan? Bien. Bueno, la verdad que muy agradecida a todas las instituciones, 19 que han organizado este evento y se han dado cita acá. La puntualidad y la jerarquía de los oradores hablan de por sí del éxito de la convocatoria, ¿no? Voy a compartir pantalla, a ver si me permiten compartirla, porque tengo un PowerPoint para compartir con ustedes. A ver ahí, perfecto. Bueno, voy a tratar de atenerme a los tiempos. Ahí estamos. Bueno, nada, el desafío que tengo hoy es contarles en 20 minutos en qué está el estado actual de la cuestión en materia ambiental, pero contarles un poco, recogiendo lo que dijeron mis precedentes expositores, lo que viene pasando y se viene conversando acá, ¿no? El Código Penal de 1921 fue concebido bajo una concepción decimonónica y obviamente que tiene deudas pendientes. Creo que una de las deudas más importantes que tiene es en materia ambiental, lo ha dicho con precisión Gustavo Bozzo, en el sentido de que nuestro Código Penal en materia ambiental está muy enfocado en una concepción antropocéntrica donde tiene al hombre en el eje del sistema, cuando en realidad ya todas las reformas y las tendencias en derecho comparado y también la jurisprudencia y la doctrina argentina están acompañando, vamos a una tendencia ecocéntrica, es decir, a poner el ambiente en el eje de la protección. No obstante, veamos cómo es la situación concreta en el Código Penal. Voy a hacer un recuento muy breve de las figuras actuales, como para después a partir de ahí contarles cuáles son las nuevas tendencias. En el Código Penal no se tipifica el delito ambiental, esto claramente no está en el Código Penal, sino en microleyes, en leyes satélites que informan ese sistema. Hay leyes específicas
cuando el Código Penal refiere a cuestiones ambientales, lo hace de un modo tangencial, es decir, de un modo indirecto propio de la filosofía de la época en que fue concebido y sancionado. Tenemos algunas referencias, ustedes fíjense que la propia, digamos, la propia ubicación metodológica donde se encuentran estas figuras da cuenta de que el bien jurídico protegido es otro bien y solo en forma indirecta es el medio ambiente. Tenemos en el artículo 182 delitos sobre aguas, luego el delito de daños donde se protege la propiedad privada, incendio y otros estragos donde el bien jurídico protegido es claramente la seguridad pública, los delitos relativos a la actividad nuclear, delito de envenenamiento o adulteración de aguas o sustancias medicinales. Sobre esto voy a hacer un poquito foco porque es el antecedente de la ley 24051, que es la ley de residuos peligrosos y que, digamos, se enraiza con la contaminación, que entiendo yo por sus efectos expansivos es el más grave de los delitos ambientales. También tenemos la propagación de enfermedades en el artículo 203, 202, 205, violación de medidas para impedir una epidemia, de lo cual habló algo Gustavo, lo que nos pasó en la tragedia del COVID los últimos años, y el 206, violación de reglas de policía sanitaria animal. Las leyes satélites, fíjense de qué años son. Tenemos del 48 la primera ley que defiende la riqueza forestal, luego la ley 14346 que se usa mucho, que es la protección, la ley de maltrato animal, llamada Ley Sarmiento, porque fue quien generó la Fundación Protectora de Animales. Y entre ellas, fíjense, la quinta es la ley 24051, que es la ley de residuos peligrosos, que es la gran vedette, les diría que es la gran protagonista en el estado actual y desde su sanción en el año 91 respecto de los residuos peligrosos. Aún antes de la sanción de la reforma constitucional que en el 94 trajo la cláusula ambiental, ya 3 años antes teníamos esta ley y la jurisprudencia, a la cual seguimos mucho, da cuenta de una persistencia en la aplicación de esta ley y de una aplicación bastante sensata y flexible de la jurisprudencia en cuanto a los defectos de tipificación, que les voy a contar cómo esto se soslaya y cómo las nuevas tendencias en el proyecto de reforma del Código Penal de Mariano Borinqui y otros que se presentaron han ido avanzando sobre esto. Lo que tenemos hoy en el Código Penal, fuera de estas leyes satélites, es el artículo 200 del Código Penal, que habla del envenenamiento de aguas, donde claramente el bien jurídico protegido es la salud pública. Se establece pena de prisión, más multa, es decir, penas que son acumulativas, no alternativas, privativa de libertad más económica, y este texto ha recibido una reforma en el 2009 donde justamente incorpora la pena pecuniaria. Es importante porque es el antecedente de la ley 24051, porque es lo único que tenemos hoy en el cuerpo del Código Penal. Bueno, obviamente que la pena de reclusión ha sido declarada inconstitucional por parte de la Corte. Esta es otra de las deudas que tiene el Código Penal. Cuando se allone, seguramente esto quedará fuera del texto. El peligro en el 200 del Código Penal se refiere a la salud pública, este concepto holístico a que refería Gustavo Aboso, ¿no? Este concepto que a nadie le termina de poner el cascabel al gato, nadie termina de definir qué es la salud pública y si la salud pública hoy comprende a todos los seres vivientes, que son las nuevas doctrinas en materia ambiental, porque si circunscribimos el término salud pública como, digamos, a la télesis, ¿no? A la filosofía, a la hermenéutica de la época del Código Penal, claramente los demás seres vivientes quedan afuera. Entonces, una figura de este tipo, una conducta que envenene aguas que sean solamente consumidas por animales, que son seres sintientes incluso, pero no seres humanos, quedaría fuera de la tipicidad. Fíjense que las acciones en el Código Penal, nuevamente, de envenenamiento, de adulteración, tienen que causar peligro para la salud, es una figura de peligro, y el objeto del delito constituye las aguas potables, las sustancias alimenticias y medicinales, agua potable en el sentido de que pueda ser ingerida, consumida, y por supuesto que no se exige un estándar preciso de potabilidad.
Este artículo 200 del Código Penal, decimonónico, que ya hemos visto ha sido reformado solamente para incluirle la pena de multa, es la fuente, o por lo menos en parte en la pena, es la fuente del artículo 55 de la Ley de Residuos Peligrosos, que es la vedette, como les vengo diciendo, en la aplicación de sanciones contra la contaminación. Yo siempre hago mucho foco en la contaminación porque por los efectos expansivos de la contaminación que digamos, que itinera, que viaja, que va cambiando su composición, que se mantiene y se transforma en el tiempo, es la que más damnificado genera. Por eso hay un punto en que es un delito más bien masivo desde el punto de vista de la víctima. El artículo 55 de esta ley 24051, que es del año 91, es decir, 3 años, insisto, previo a la reforma de la Constitución, reprime con pena de prisión de 3 a 10 años más multa, que son las del 200 del Código Penal, al que usando residuos peligrosos envenene, adultere o contamine de un modo peligroso para la salud. Fíjense que no dice salud pública, no dice salud pública, cuando el 200 del Código Penal sí. De alguna manera se puede hacer una extensión en cuanto al concepto de salud para todos los seres vivos. ¿Cuál es el destinatario de esta contaminación? Tanto el ambiente en general como sus microsistemas, es decir, suelo, agua o atmósfera. Es la primera mención moderna al ambiente como objeto de tutela, reitero, fuera del Código Penal, es una ley satélite, y de alguna manera tiene la técnica de ley penal en blanco porque la definición de la ley de lo que es residuo peligroso en el medio comisivo se hace en parte remitiendo a anexos. Es decir, no se comete el delito por más que se envenene, se adultere, se contamine, si no es con la comisión de residuos peligrosos. Y ese concepto de residuo peligroso se integra por anexos. En este punto, aunque la conducta está bien construida y está bien establecido el tipo penal, hay una parte de la norma que es en blanco, pero ha superado el test de constitucionalidad. Hay una afectación del entorno macro o microsistémica. Cuando hablamos del ambiente en general es el macrosistema y cuando hablamos de suelo, agua, aire son cada uno de los microsistemas que lo componen. Y por supuesto debe ser de un modo peligroso para la salud, siempre recordando que no habla aquí la norma de salud pública como sí lo hace en cambio el 200 del Código Penal, que es propio de la época. Si el hecho fuere seguido de la muerte de alguna persona, la pena será de 10 a 25 años. Fíjense que se aumenta en 2 la escala mínima en relación al delito de homicidio. ¿Qué es el residuo peligroso? Que integra el modo comisivo, el medio comisivo en la norma. Será considerado peligroso a los efectos de esta ley todo residuo que pueda causar daño directo o indirectamente a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. Y luego dice la norma, en particular, serán considerados peligrosos los mencionados en el anexo 1 o en el anexo 2. El anexo 1 contiene las categorías sujetas a control, que son categorías que tengan sustancias, por ejemplo, el plomo, el cadmio, el zinc, el arsénico. Y luego en el anexo 2 se establecen características peligrosas, no ya elementos o componentes peligrosos, sino características peligrosas como pueden ser corrosivas, abrasivas, oxidantes, inflamables. Estas son entonces las partes administrativas que completan este concepto de residuo peligroso. Bueno, las disposiciones de esta ley también serán de aplicación a los residuos peligrosos que puedan constituirse en insumo para otros procesos industriales. Quedan excluidos los RSU, es decir, los residuos domiciliarios, los residuos de buques que se rigen, digamos, por normas específicas, ¿no? Fíjense que el artículo que la ley 24051 en el artículo 56 prevé la figura culposa. Siempre marco que mientras el artículo 55 es una figura dolosa de dolo directo, el artículo 56 prevé la figura culposa, que es una excepción en lo que sería una consideración genérica de la voluntad del legislador. Quiero decir que en el Código Penal lo que predominan son figuras de dolo directo, son figuras dolosas. El delito es concebido en general como una acción antijurídica, un comportamiento antijurídico ejecutado por el sujeto pasivo con conocimiento de que está ejecutando un acto antijurídico y con la voluntad de hacerlo. Y eso no es más que el dolo, no es más ni menos que el dolo.
Solo en aquellos casos en que el legislador entiende que el bien jurídico amerita una protección especial es cuando se extiende la penalidad a figuras culposas. No es común que hayan figuras culposas solo en aquellos casos en que el bien jurídico protegido lo amerita o que por política criminal el legislador se ve compelido a avanzar sobre el actuar imprudente del ejecutor. Por ejemplo, en los delitos de accidente de tránsito. Es tal la cantidad, las estadísticas, los números son tan espantosos, lamentablemente esto cuesta mucho revertir, que el legislador dijo, bueno, vamos a reprimir la figura, digamos, imprudente, vamos a reprimir, va a ingresar en el derecho penal de última ratio aquel comportamiento negligente. Bueno, lo mismo pasa con la contaminación. ¿Cómo será que el medio ambiente es un bien, digamos, preciado para el legislador, y lo debe ser, que se reprime ya en la Ley de Residuos Peligrosos desde el año 91 la contaminación culposa? El problema, a mi modo de ver, es cómo baja la escala penal. Fíjense, aquel que comete cualquiera de las conductas previstas en el artículo 55, por inobservancia, por negligencia, impericia o inobservancia de las normas, va a ser reprimido con prisión de 1 mes a 2 años. Cuando el Código Penal, en el artículo 200, y también el artículo 55 de la Ley de Residuos Peligrosos, prevén para la figura dolosa, que es la figura normal, la pena de 3 a 10 años de prisión más multa. Acá no solamente sacan la multa, sino que además bajan demasiado la escala penal. Pasamos de 3 a 10 años a 1 mes a 2 años. Y creo yo que es un gran defecto quitar la pena económica en materia penal ambiental, y sobre todo en materia de contaminación, porque los grandes ejecutores de las más fenomenales digamos, contaminaciones, como Gustavo bien lo dijo, son las empresas organizadas. Digamos, hay una ecocriminalidad sofisticada y organizada, no necesariamente constituida con el fin obvio de contaminar, sino que por una cuestión de maximizar ganancias o de minimizar costos, extienden sus externalidades negativas al ambiente. Les es más fácil pagar una multa que, digamos, que ajustarse a la norma ambiental. Ahora, si encima le damos la posibilidad a los directores, ya vamos a ver el artículo 57, que pueden ser perseguidos por una contaminación, de irse a la figura culposa, donde la pena claramente permite probation, permite abreviados, etcétera, etcétera, sin multa, ya me parece que la flexibilidad pasa a ser ingenua, ¿no? Me parece que esto es una norma que claramente requiere una modificación. El artículo 57 también es una de las normas más aplicadas en la jurisprudencia penal ambiental, que seguimos mucho, con Gustavo en varios cursos, en libros. Pese a los defectos que tiene, una de las principales normas aplicables en materia de responsabilidad de las personas jurídicas. Hoy sabemos que está la 27.304 en materia de corrupción y informes y balances falsos, inexactos, pero lo que existe hoy en materia ambiental, ya desde el 92 haciendo escuela y siendo pionera en su momento, es el artículo 57. ¿Qué dice esta norma de la Ley de Residuos Peligrosos? Cuando uno de los hechos previstos en los artículos anteriores, esto es contaminación dolosa o culposa, se hubiera producido por decisión de una persona jurídica, la pena se aplicará a directores, gerentes, síndicos, miembros del Consejo de Vigilancia, administradores, mandatarios o representantes de la empresa que hubieran intervenido en el hecho punible sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieran existir. 3 precisiones. En primer lugar, es muy difícil, ingenuidad es la norma, es muy difícil que una contaminación por parte de una empresa se produzca por decisión de la persona jurídica. No hay una decisión, no hay un dedo, un sello, no hay una voluntad directa de contaminar. La contaminación será una externalidad, será un efecto colateral, un efecto en todo caso ninguneado o subestimado. Lo que quieren las empresas es producir y es maximizar ganancias y minimizar costos. Esto que quede claro. En segundo lugar, es muy difícil que esta escala directiva, estos jerárquicos, altos jerárquicos de las empresas intervengan a la vez en el hecho punible. En esto se sigue un poco la filosofía de la autoría mediata. Son los directores los que toman la decisión en todo caso de no gastar en los procesos productivos eco-friendly, y serán los ejecutores quienes de mano
realicen la contaminación. Entonces, la materializa un ejecutor que es fungible y que puede ser penado por la parte final de la norma. Dice, sin perjuicio de las demás responsabilidades penales que pudieran existir. Si el operario advierte que está volcando efluentes contaminantes en un río, y lo advierte por el olor nauseabundo, porque sale una espuma y porque, digamos, es ostensible a los sentidos, y calla, y no dice nada, o en todo caso va y le dice al síndico de la empresa, el síndico de la empresa le dice, no, mira, ¿sabes qué? Quédate callado, ya está la decisión de hacerlo así, y le da un vuelto, en todo caso se podrá responsabilizar en ese momento. Pero si es fungible, si esa persona advierte y se lo cambia y le dice, no, la canilla la abre otro, en todo caso, el único responsable será la cadena directiva. Y siempre, por supuesto, lo será la cadena directiva. Lo que puede cambiar es la responsabilidad de la gente que está abajo y que no ha tomado la decisión. Se aplican acá, cuando comenzó la doctrina a discutir, se habló de la autoría inmediata, pero esa es una doctrina, todos lo sabemos, concebida más en el derecho alemán, que tiene que ver con el Holocausto, Roxin, Jacobs, etc. Hoy en día se habla del deber de cuidado y del deber de cuidado que tiene el director de la empresa. Esto es más o menos lo que les marcaba y que hoy en día sabemos que tenemos la ley para los delitos de corrupción. El artículo 58 de la ley marcaba la competencia federal, pero ya desde el Lubricentro del año 2000 se entiende que solamente va a ser competencia federal la justicia para resolver las cuestiones de contaminación cuando esa contaminación viaje. Si se produce en el marco de una sola jurisdicción y no es interjurisdiccional, la competencia es local ordinaria. Los últimos, con esto ya voy cerrando, las últimas tendencias en materia de delito ambiental, al margen del Código Penal, del decreto, digamos, del proyecto de reforma elaborado por la comisión nombrada por el decreto 103 del 2017, presidida por Mariano Borinsky, que tiene toda una cantidad de normas y 2 capítulos muy bien determinados en materia de delito ambiental. Se han discutido durante el año 2020 otros 6 proyectos que tienen distinta ascendencia política, y eso es muy interesante, y que además proponen algunos la modificación o la incorporación del delito ambiental en el Código Penal y otros la incorporación en leyes especiales. Hay quienes sostienen que la posibilidad de hacerlo en leyes especiales es una posibilidad más líquida que, digamos, sujetarlo a la controversia que implica ponerse de acuerdo para reformar un código penal. No obstante, la fortaleza que tiene haberlo incluido en el Código Penal proyecto Borinsky es que los proyectos, antes estaba en el anteproyecto de Zaffaroni y también estuvo en el de Slocar, me refiero 2006 Slocar, 2012 Zaffaroni, 2017 Borinsky, que cuando ya el proyecto se ha presentado en el Congreso, este último ha sido el único que se presentó en el Congreso, los demás fueron anteproyectos. Una vez que se presentó en el Congreso no pierde estado parlamentario, y esto es muy interesante porque puede volver a tratarse. Ya termino, Juan Carlos, voy 2 diapositivas más y termino. Simplemente decirles que en este proyecto de reformas concebido bajo la conducción de Borinsky en 2017, y que fue presentado, insisto, en el Congreso de la Nación a principios del 2019, tiene 2 fortalezas en lo que hace al delito ambiental. En primer lugar, que la responsabilidad de las personas jurídicas la prevé en la parte general y licúa algunos de los defectos que tenía el artículo 57 de la Ley de Residuos Peligrosos, que con todo ha sido el gran instrumento utilizado por la jurisprudencia y que seguimos utilizando. Y en segundo lugar, que en la parte especial no solamente prevé delitos contra, digamos, delito ambiental propiamente dicho, sino también delitos contra el patrimonio arqueológico y paleontológico, que también suele ser un delito de alguna manera pluriofensivo y por supuesto plurindividual. Con esta sí termino. ¿En qué se avanza en estas tendencias del Código Penal que han sido emuladas? El proyecto Borinsky 2017 ha sido bastante, de alguna manera, tomado como fuente en los otros 6 proyectos que se presentaron. Que se hace foco en el ambiente, ¿sí? Entonces, en la contaminación ya no interesa que sea de un modo peligroso a la salud. Si existe el peligro para la salud, la conducta se agrava. El medio ambiente
constituye o adquiere autonomía como objeto de tutela. Entonces se va a proteger en la figura básica en sí mismo al ambiente, sea en macrosistema o suelo, agua, aire, etc. Hay nuevas conductas en comparación al 200 del Código Penal y por supuesto en comparación al 55 de la Ley de Residuos Peligrosos, que son más específicas, ¿no? Provocar y realizar emisiones, vertidos, vibraciones, extracciones o excavaciones, son más puntuales los verbos tipos. El sujeto pasivo es, como les digo, el ambiente en sí. Hay un desplazamiento del peligro en comparación a la figura del 55 del Código Penal. Se exige un resultado en la figura básica, ¿sí? En la figura básica se exige que ya haya un daño y el daño que sea grave a cualquiera de estos microsistemas. Me permito marcar como falencia que es necesario que exista una estandarización de qué se va a entender por peligro grave en materia ambiental, como daño grave, perdón, en materia ambiental. Yo creo que el daño es grave cuando supera la capacidad de carga del ambiente, es decir, cuando el ambiente por sí mismo no puede biocomponerse, cuando necesita de recurso humano y de una inversión económica y de tiempo para volver las cosas al estado anterior. Ese es el daño grave porque ha superado la capacidad de carga, la capacidad de tolerancia y de autogeneración del ambiente. También habla de se comprenden a los residuos radioactivos, que eso es un defecto, porque los radioactivos van por otro sistema, pero como les decía, cuando esas conductas que son excavar, contaminar, bueno, el suelo, el agua, el aire, cuando utilicen residuos peligrosos, se agrava la conducta. El peligro para la salud humana también agrava la conducta, y otras agravantes es que inutilice áreas urbanas o rurales, que impide el uso público de ríos, lagos o lagunas, que provoque el desplazamiento, que fuera temporal, de los habitantes de las zonas afectadas, que afecte un área natural protegida, etc. También, por supuesto, se comprende la figura imprudente, que es aquella en que se contamina por imprudencia, negligencia o impericia en el propio arte o profesión, y es más adecuada la reducción de la pena porque se mantiene la pena económica y porque solamente se arresta en 1/3, con lo cual hay una mayor proporcionalidad en lo que tiene que ver con la respuesta punitiva del Estado frente al disvalor de la conducta. Bueno, nada más por mi parte, gracias por su paciencia, gracias a mis compañeras de panel que me han permitido intervenir en el primer término también. Gracias, doctora Catalano, por su exposición. Continuamos con este panel, el panel 6, y voy a presentar a la doctora Daniela Dupuy. Entre su currículum voy a citar que es fiscal coordinadora de la Unidad Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es doctora en Derecho Penal y Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, España. Entre otros antecedentes, es profesora adjunta de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Austral. Es directora de los libros Cibercrimen 1, 2 y 3. Es capacitadora en litigación oral, título otorgado por el CEJA. Participó como expositora y asistente en numerosas jornadas y talleres nacionales e internacionales relacionados con la cibercriminalidad y la litigación oral, y como autora de muchos artículos en la materia. Doctora Dupuy, está en uso de la palabra. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se me escucha bien allí? Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Un placer para mí estar aquí nuevamente, porque la verdad que los acompaño y tengo el honor de ser invitada a participar de estas jornadas y de este tipo de jornadas que Fundejus nos tiene acostumbrados a llevar a cabo, así que muchísimas gracias. Es un honor para mí participar año a año junto a ustedes. Bueno, el tema que yo quiero compartir con ustedes, si bien no tengo muchos minutos para hacerlo y voy a dar un gran pantallazo, sí quiero transmitirles a ustedes o dejarles mínimamente en sus cabezas, digamos, todos los temas que deberíamos discutir
y deberíamos comenzar a mejorar, a profundizar, que son un desafío y un reto constante, no solamente para los operadores del sistema, entiendo también que para los abogados, para los peritos informáticos, para los tecnológicos o los técnicos que trabajan en el día a día con jueces, con fiscales. Y si bien muchos de ustedes sabrán, y como bien me acaban de presentar, soy fiscal especializada en cibercrimen, cada vez más entiendo que este tipo de modalidades no conforman un catálogo cerrado. Si bien contamos en nuestro Código Penal con una ley de delitos informáticos, específicamente la 26.388, cada día que pasa y que ingresan casos a la Fiscalía, soy consciente que para investigar cualquier tipo de delito se requiere acudir a la evidencia digital. Pero no solamente acudir a la evidencia digital, sino también acudir a herramientas de última generación, herramientas tecnológicas que debemos entender cómo se utilizan, para qué se utilizan, qué prueba eventualmente si las utilizamos nos podrían llegar a generar. Y lógicamente también es un reto y es un desafío conocer esa trazabilidad de la herramienta que voy a utilizar para obtener esa evidencia, porque luego lo voy a reflejar y lo voy a tener que comprobar durante el juicio oral. Ahora bien, en este sentido, creo que una de las características que son, es típica de estas modalidades es la transnacionalidad. Creo que es una de las características más importantes y más desafiantes. Transnacionalidad quiere decir que un delito puede cometerse en un país por parte de un autor, o puede haber varios autores diseminados en varios países. La víctima puede estar en otro país, o sus víctimas diseminados en diferentes países del mundo, y la evidencia digital, esa que necesito para empezar a investigar, puede estar alojada en extraña jurisdicción, puede estar alojada en un servidor en Estados Unidos porque la tiene bajo su poder las empresas, el sector privado, Facebook, Microsoft, Twitter, TikTok, pero ellos también fragmentan, segmentan esta información en diferentes servidores ubicados en diferentes países, en distintos países. Con lo cual, fíjense cómo esto es el primer desafío, ¿no? El primer reto que, digamos, pone en duda, digamos, o desvanece el principio de territorialidad, el principio de soberanía nacional que nos enseñaron en la universidad. Ahora bien, yo quiero compartir con ustedes dos cuestiones que a mi entender son fundamentales cuando hablamos o discutimos sobre este fenómeno de la cibercriminalidad. En primer lugar, considero que tenemos códigos que no alcanzan a suplir toda la cantidad de modalidades que se llevan a cabo en el ciberespacio. Es cierto, reitero, tenemos una ley de delitos informáticos, pero las modalidades van avanzando. Los ciberdelincuentes van sofisticando su accionar. Entonces, debemos discutir acerca de si es conveniente crear nuevos delitos, crear nuevos tipos penales, o bien adaptar a los que ya existen estas nuevas modalidades. Y con esto, por ejemplo, por darles dos ejemplos me vienen a la cabeza, el ransomware, ¿no? El ransomware es la encriptación de los datos de un sistema informático que se le exige a la víctima que se le pague X cantidad de dinero a una cuenta bancaria, o en el peor de los casos, y esto es en la mayoría de los casos, que transfiera una cantidad determinada de bitcoins o de criptos, cualquiera sea ella,
a cambio de recuperar esos datos que están encriptados. Esto claramente hoy se investiga como si fuera una extorsión, pero las características de esa modalidad de ese accionar tiene ciertas y determinadas particularidades que se relacionan con cuestiones tecnológicas, con cuestiones informáticas, que a mi modo de ver ameritaría incluirlo dentro de un tipo penal específico, como de hecho lo hacía o lo hace el anteproyecto de reforma del Código Penal. Lo mismo ocurre con la difusión de imágenes sin autorización, difusión de imágenes que fueron tomadas en un lugar privado, fuera del alcance de la mirada de terceros. Por lo general este tipo de imágenes son íntimas o son sexuales, del contenido sexual o del contenido erótico, y luego sin autorización de la víctima se difunde, se cede estas imágenes y se distribuyen a través de las redes, ¿no? Esto hoy puedo decirles que al menos en la Ciudad de Buenos Aires es una contravención, pero el gravamen irreparable que esto genera en una mujer, y digo que es en una mujer porque en el 98% de los casos son las mujeres víctimas de este tipo de delitos, así como en otras modalidades son los hombres, o quizás en otras son tanto mujer como hombres, ¿no? Pero este ejemplo que di es, y este caso concretamente, hoy lo estamos tratando como si fuera una contravención. Es una contravención, pero no es un delito. Y parecería que el hecho o la modalidad y el alcance que este tipo de modalidad genera, quizás ameritaría investigar, es decir, ya hay un proyecto, creo que hubo un proyecto, 2 proyectos de incluir esta modalidad como tipo penal, pero creo que no tuvo acogida favorable, pero bueno, creo que es hora de también poderla específicamente incorporarla dentro del Código Penal, como las legislaciones como las de España o muchas de la región, ¿no? La tienen incorporada a sus códigos penales. Pero claro, el avance de las tecnologías y el avance de la sofisticación o de la complejidad de estas modalidades en cabeza de las personas que las llevan a cabo, obligan que los investigadores, digamos, cuenten con herramientas, con medios de investigación que realmente estén a la altura de las circunstancias, para contrarrestar justamente ese efecto multiplicador y nocivo que genera en el día a día el ciberdelincuente. Fíjense ustedes, parecería como que los investigadores, los fiscales, los jueces, cualquiera sea el sistema que impera en las ciudades o en los países, estamos detrás de ellos. Y esto lo vemos muchísimo, lo podemos ver en las conductas las diferentes modalidades que están incluidas en el tipo penal de fraudes informáticos, ¿no? Las modalidades desde la pandemia hasta ahora han variado tanto, pero tanto, y esto tiene una razón. Es decir, los delincuentes, prueban 1, 2, 3 modalidades cuando el investigador puede entender esa estructura para llevar adelante ese delito a través de un medio informático o utilizando un sistema informático para cometer, por ejemplo, ese fraude, ellos automáticamente mutan de modalidad. Y esto genera que los investigadores estemos continuamente detrás de cada una de estas formas de cometer este tipo de delitos, y lamentablemente cuando logramos desenmarañar 1 o 2 de ellas, inmediatamente se presentan las nuevas. Esto nos repercute cuando, más allá de la analogía permitida en un ámbito procesal, cuando podemos acudir a un principio de libertad probatoria,
Pero yo sostengo, y lo he sostenido en muchísimos espacios académicos, que merecemos un código procesal penal en cada una de las provincias o en el ámbito federal, en donde se incluyan las diferentes herramientas tecnológicas para investigar este tipo de delitos. Lo cierto es que aquí se presenta digamos, una circunstancia que es sumamente importante y tiene que ver con el tratamiento de la evidencia digital. Y el tratamiento de la evidencia digital no es lo mismo que el tratamiento de la evidencia física. No quiero decir que no es importante, obviamente, el tratamiento de la evidencia física, muchos de nosotros lo venimos haciendo hace muchos años, pero el tratamiento de la evidencia digital requiere de un entrenamiento para poder mostrar la trazabilidad de cuando seleccioné esa evidencia, copié esa evidencia o he efectuado una copia forense, analicé esa evidencia, determiné cuáles podían llegar a ser los puntos de pericia fundamentales para comprobar mi teoría del caso, y luego el perito la presenta al fiscal o al juez para luego, digamos, formar parte de ese informe técnico. Esto es fundamental, y lo fundamental es la comunicación. Estrictamente necesaria la comunicación que existe entre el investigador y el técnico, ¿no? Para saber qué es lo que va a hacer el técnico en base a los diferentes puntos de pericia que el fiscal o que el juez le solicitó. Esto claramente, si lo llevamos a una escena de juicio, a una escena donde el fiscal y el defensor, las partes, tienen que hacerle conocer al juez no solamente cuál es su teoría del caso, sino el paso a paso de cómo adquirió esa evidencia digital, trató, copió, analizó esa evidencia digital. Creo que deviene fundamental este especial mención a lo que es el tratamiento de evidencia. Hoy día, y básicamente en los espacios académicos donde me desempeño, realmente trabajamos muchísimo sobre lo que ocurre en la realidad, sobre lo que ocurre en la práctica, sobre lo que nos ocurre a los jueces, a los fiscales, a los defensores, a la hora de que cada uno cumpla un rol en una investigación de estas características. Y esto me parece fundamental, ¿no? Ese intercambio de experiencias que se puede llegar a generar del caso concreto, de la investigación concreto, porque son muchísimas las discusiones que se presentan en el día a día y que se van lógicamente profundizando, no solamente porque las modalidades se van complejizando, sino porque se requiere cada vez más de estas herramientas tecnológicas, o quizás los defensores comienzan a plantear una serie de cuestiones que claramente los fiscales deben responder para entender que esas herramientas que fueron utilizadas, o esos medios que fueron utilizados para conseguir una prueba determinada en un caso concreto es legítimo, es válido. Lo cierto es que otra de las cuestiones que me parece fundamental compartir con ustedes en este poquito tiempo que tengo es reafirmar la necesidad de especializar fiscalías, cuando hablamos de sistemas acusatorios, ¿no? Modernos, de sistemas modernos, procesales modernos, especializar fiscalías en la temática. Y esto lo puedo decir después de 8, 9 años que hace que lidero una fiscalía de estas características, porque hoy en día puedo decir que esta cantidad de casos que ingresan, ¿no? Tanto, de todo tipo, fraudes informáticos, ataques de denegación de servicio, ransomware, accesos ilegítimos, explotación sexual infantil,
grooming, difusión de imágenes, hostigamiento digital, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto concentrado en un mismo equipo fiscal, más allá de poder generar líneas y protocolos y guías claras de investigación y de tratamiento de evidencia digital junto con los peritos o junto también con las fuerzas de seguridad especializadas, fíjense que nos permite también sacar una foto de lo que ocurre. ¿Qué quiere decir esto? Saber a ciencia cierta cuál es el perfil de las personas que cometen este tipo de delitos, cuál es el perfil de las víctimas que son afectadas por estas modalidades diferentes, cuáles son los diferentes medios más utilizados para uno o para otro, qué redes sociales se utilizan para cometer un delito y cuáles para otro, cuál es la franja etaria para conocer el autor de algunos tipos penales y de algunas víctimas. Bueno, toda esta información bien, bien tratada, bien relacionada, bien estudiada, nos permite, y de hecho lo estamos haciendo en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, institucionalmente poder estudiar todo esto y generar líneas de política criminal para llevar adelante las investigaciones cada vez mejor, cada vez de una manera más eficiente y en un plazo lógico, ¿no? En un plazo acotado, más allá de su complejidad y más allá de que muchas veces estamos hablando o estamos frente a organizaciones transnacionales complejas de cibercrimen. Por último, y un minutito más, decirles que es muy importante el papel que juega aquí el sector privado. Todas esas empresas que las vemos y las vivimos, que son las redes sociales en el día a día en ellas, Microsoft, Twitter, TikTok, Google, Yahoo, a ellas le debemos pedir información sobre sus clientes que son los sospechosos de haber cometido este tipo de delitos utilizando esas redes sociales. Si no tenemos una comunicación fehaciente con ellos y no nos otorgan esa información de una manera ágil, de una manera rápida, se borra, porque es otra de las características de la evidencia digital, la volatilidad. Y en ese sentido, el segundo protocolo de la Convención de Budapest, el protocolo adicional que se ha firmado en mayo de este año en el seno del Consejo de Europa, viene a dar luz a esto de equilibrar, ¿no?, esa persecución penal del Estado que necesita conseguir por parte del sector privado la información, los datos de tráfico, los datos de abonado, a veces cuando se pueda los datos de contenido, versus equilibrar los derechos fundamentales de los sospechosos. Y creo que de esto se trata. Si simplemente analizamos toda la información que tenemos dentro de un celular, dentro de un sistema informático, es muy fácil poder concluir que el efecto, digamos, multiplicador y la posibilidad de ingresar sin ningún tipo de problema a la intimidad, a la privacidad de una persona es total, ¿sí? Entonces, si bien es cierto que hoy en día, por este tipo de conductas que se llevan a cabo en el espacio, es fundamental conocer y es fundamental ingresar en él para obtener evidencia, nunca debemos olvidarnos, entiendo, sobre todo los operadores del sistema y los investigadores, de buscar ese equilibrio justo, ¿no?, entre la persecución penal del Estado y los derechos fundamentales de los sospechosos y también, lógicamente, de las víctimas. Nada más. Muchas gracias y les doy muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su exposición, doctora Dupuy. Continuamos con la exposición de la doctora Cristina Camaño en este panel sexto. La doctora Camaño es presidenta de Justicia Legítima, es docente de Derecho Penal y Procesal Penal en la Facultad de Derecho UBA
y en el Instituto Universitario Madres de Plaza de Mayo. Fue interventora de la Agencia Federal de Inteligencia. Fue viceministra de Seguridad Operativa del Ministerio de Seguridad. Es autora de varios libros y fue también docente del programa UBA 22, Educación en Cárceles, entre otros puntos de su currículum. Doctora Cristina Camaño está en uso de la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Como presidenta de Justicia Legítima quiero agradecer que nos hayan invitado a participar de estas jornadas nacionales de homenaje al centenario del Código Penal de 1922. Me toca hablar sobre delitos contra la administración pública y debo decir que si bien estas jornadas son de homenaje al Código Penal, para mí el homenaje es a Rodolfo Moreno Hijo, que nunca se hubiese imaginado que su código iba a durar 100 años, ¿no? Y que nosotros deberíamos conmemorar al Código Penal y archivarlo, y poder sacar un código moderno, y no este que tiene, que como todos y todas estuvimos diciendo, tiene muchos parches, y que quedan fuera muchos delitos que actualmente se cometen. Hemos tenido muchos proyectos de reforma de Código Penal, sin embargo no hemos alcanzado la sanción de uno nuevo, moderno, incluso en aquellos casos en donde todos los juristas de todos los partidos políticos se habían puesto de acuerdo. Siempre surgió una voz altisonante que evitó que podamos sancionar un Código Penal moderno y con penas acordes y proporcionales según la gravedad del ilícito. Un Código Penal que contemple los nuevos tipos penales. Entre los delitos que no están contemplados y que vemos cada vez con mayor frecuencia, figura el lawfare, o también llamado guerra judicial. Actualmente, en la academia se está avanzando en la construcción de una teoría del lawfare. Quiero resaltar la importancia de dotar de mayor contenido teórico a estos conceptos que los criminólogos críticos han sabido ver a tiempo. La criminología crítica ya está realizando estudios empíricos sobre las acciones que caracterizan a la guerra jurídica contra los gobiernos populares. También el Parlasur tiene un proyecto cuyo autor es el doctor Eduardo Barcesat, para la prevención y sanción de las persecuciones judiciales, al que me interesa referirme. Se trata de penar a, bueno, él habla de los magistrados, yo voy a hablar de les magistrades, fiscales o defensores oficiales de cualquier grado que hayan tomado intervención como autores, partícipes o encubridores en causas penales, obrando con ánimo persecutorio e ilegalidad o arbitrariedad manifiesta, de las que resultan privaciones o lesión a la libertad individual, derechos patrimoniales, o que aparejen penas accesorias de proscripción. Estoy haciendo un resumen, ¿no es así? El proyecto también define qué se entiende como ilegalidad o arbitrariedad manifiesta, aclarando que es cuando el funcionario obrare ostensiblemente en violación de las normas constitucionales, convencionales o procesales que regulan la defensa en juicio de la persona y los derechos, el debido proceso judiciario, la presunción de inocencia de los afectados o las competencias regladas de los jueces, fiscales, fiscalas, juezas o defensores oficiales. Luego hace referencia a desde cuándo comienza a prescribir la acción penal y quiénes pueden promover la acción penal. Esto no me voy a adentrar en eso. Vamos a hablar de por qué es necesario tipificar el lawfare. Porque mientras antes teníamos golpes militares, ahora los golpes se dan a través de las redes y medios hegemónicos para exterminar el poder popular. La clave estuvo en la palabra corrupción. A partir de ella se habilitó un sistema de persecución política a todo gobierno y estrategia popular, y con el fin de convencer a la ciudadanía se usaron los medios de comunicación hegemónicos. Así, en esta guerra judicial y bajo la excusa de combatir la corrupción, se violan principios y garantías constitucionales.
Como ya sabemos, el lawfare, compuesto por la corporación judicial, los medios hegemónicos, el establishment y los políticos de derecha en nuestro país, también participó durante el macrismo la Agencia Federal de Inteligencia. El mecanismo es el siguiente: se parte de una noticia falsa, fake news, sobre una presunta corrupción y se la repite hasta que muchos quedan convencidos y la comienzan a repetir. Y ahora tenemos las redes sociales para que esa repetición sea infinita. Por supuesto, sin tener una mínima prueba. Ahí salen los fiscales a investigar y aunque no encuentren elementos, impulsan la acción y los jueces acompañan. ¿De dónde salía esto? Bueno, justamente de la ex Agencia Federal de Inteligencia, que intercambiaba información, porque cada juez tenía su agente de inteligencia amigo con el que intercambiaba esta información para poder llevar adelante, o fiscal, ¿no? Digamos poder judicial, y podían salir adelante con investigando una fake news. No son todes, pero son lo suficientes como para exponer a los supuestos corruptos en todos los sentidos posibles, deteniéndolos, escuchándolos, acusando a sus familiares, embargando sueldos, pensiones, apretando a otros acusados para que se arrepientan y así llegar a la sentencia condenatoria, sin prueba, pero con mucho circo. Es la nueva manera de aniquilar al opositor político. Se lo llama golpe blando. Antes, como decía, teníamos el golpe militar, que imponía las políticas de la clase económica dominante a través de los militares. Latinoamérica sufrió esto durante décadas. Ahora con los medios y la justicia de parte de las clases dominantes, que siempre fueron minoría y se impusieron por la fuerza, tienen el camino allanado. Tanto Estados Unidos, país al que miramos, como Turquía, aplican penas incluso de prisión ante las fake news. Esto también es un tema para tratar, impulsar y sancionar. Nunca hay que olvidar que detrás del lawfare está el poder económico, que no acepta discutir su tasa de ganancia. El poder real se oculta detrás de jueces, juezas, fiscales, fiscalas, periodistas, políticos, políticas y poder corporativo, empresas transnacionales. Los intereses no solamente son nacionales, sino globales. Lo vemos a diario cuando empresas, países y medios de comunicación dicen a coro las mismas palabras casi sin ponerse colorados. En Argentina, el gobierno neoliberal que gobernó desde el 10 de diciembre de 2015 al 10 de diciembre de 2019 impuso una reforma normativa que permitió, violando garantías constitucionales, manipular los procesos. La ley del arrepentido es la ley del lawfare. La diseñaron para esquivar los derechos de quienes enfrentaban una acusación, no para esclarecer el hecho que se tenía que investigar. La idea era que el arrepentido involucre a quien el juez quería aniquilar. Quitarle a una persona su derecho de defensa implica dejar a esa persona desprotegida frente al poder punitivo del Estado. La ley del lawfare tiene otra trampa. Permite a los funcionarios judiciales negociar la declaración con quienes ya no pueden defenderse. Mientras hacían un uso abusivo de la prisión preventiva, negociaban un guión funcional al show del lawfare. Así, empresarios y exfuncionarios decían lo necesario para recuperar su libertad. Quienes no lo hacían continuaban detenidos. Y luego, claro, esas declaraciones se difundían en los medios de comunicación. No importaba que la causa luego muera, cuando avanzaba en las distintas instancias judiciales. Sin ir más lejos, la expresidenta, actual vicepresidenta, de 14 imputaciones, solamente quedan 3. En el resto fueron sobreseídas, pero nadie habla de los sobreseimientos de las 11 causas, y las 3 que quedan son de dudosa investigación. ¿No es así? Pues todos escupimos lo que es la causa vialidad.
Sistemáticamente sucedió eso. Lo importante era el aquí y ahora, en coordinación con el gobierno nacional macrista que aprovechaba el desprestigio creado de las y los principales referentes de la oposición para su restauración neoliberal. La figura del arrepentido viola el derecho del artículo 18 de la Constitución, que establece que nadie está obligado a declarar contra sí mismo. En ese punto existe una falacia al decir que el autor o partícipe de un delito voluntariamente reconoce el hecho. La figura del arrepentido también viola el principio de culpabilidad, por el cual una persona solo puede ser penada en la medida de sus actos. El artículo 41 ter del Código Penal dispone una disminución de la pena para aquellas personas que cooperen, de manera que la pena impuesta se ve directamente afectada por las conductas procesales del sujeto y por lo tanto la sanción deja de tener vinculación con la culpabilidad personal en el hecho cometido. También viola la igualdad ante la ley, previsto por el artículo 16 de la Constitución y el 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que la pena que se le impone al arrepentido se ve influida por su comportamiento a lo largo del proceso, tal como dije, lo que produce un trato desigualitario y desincriminatorio en relación con los sujetos que no tuvieron información especial sobre el hecho en el que participaron. Así, quien primero fuese detenido o primero confesase, contará con ventajas frente a las siguientes personas involucradas porque tendrá menos recursos para llegar a un acuerdo con la Fiscalía. En la Argentina, del lawfare, también se violó la garantía del juez natural. Trasladaron jueces, digitaron sorteos, hicieron forum shopping, es decir, eligieron a los jueces amigos para que lleven adelante sus denuncias por corrupción y orientaron investigaciones para garantizar que tanto en la etapa de investigación como durante los juicios orales y en las instancias de revisión de las condenas, los tribunales estén integrados por magistrades que forman parte del acuerdo del lawfare para aniquilar políticamente a referentes de fuerzas políticas que formaron parte de gobiernos populares. También violaron el derecho a la privacidad al utilizar escuchas telefónicas que debían ser destruidas porque no referían a ningún delito. Sin ir más lejos, en la Agencia Federal de Inteligencia encontramos 220.000 escuchas que tenían que ser destruidas porque fueron entregadas al juzgado, pero no las destruían porque seguían, porque esto después salía en la televisión. ¿Para qué sirvieron? Para hostigar mediáticamente a exfuncionarios y exfuncionarias y construir un clima social persecutorio, porque es más fácil violar los derechos de quien ya es culpable públicamente. Eso es parte del espectáculo. No. El gran profesor Julio Mayer sostenía que la violación de la correspondencia, que se amplía a las comunicaciones personales de todo tipo, es una de las medidas más invasivas, incluso más que el allanamiento del domicilio, por la posible duración en el tiempo y pluralidad de afectados. Se utiliza la justicia para accionar contra el enemigo político rompiendo todas las reglas. Así, en esta guerra judicial y bajo la excusa de combatir la corrupción, se violan principios y garantías constitucionales. No hay posibilidad de hablar de república y de democracia si no tenemos la garantía de que todos podamos ser juzgados por un tribunal imparcial. Se abusó del instituto de la prisión preventiva, incumpliendo los requisitos que lo validan, peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación, basado en premisas objetivas, no por pertenecer a una ideología política o tener vínculos con ciertas personas del poder político. En líneas generales, se viola de todas las maneras el debido proceso, porque el fin es sacar del mapa político a quien puede ser un opositor. No interesa el caso judicial. La denuncia es una herramienta para alcanzar efectos extrajudiciales, efectos en la población, presionar y condicionar al gobierno popular. Necesitamos un nuevo Código Penal que contemple estos ilícitos realizados por el poder real, porque el derecho nació
para equiparar a las partes. Sin embargo, ahora tenemos una justicia que no respeta la Constitución Nacional, que acepta ingresos de jueces por la ventana sin cumplir los requisitos propios para llevar adelante la magistratura. Es decir, se aparta del Estado de Derecho que dice proteger. Para terminar, me gustaría aclarar que el lawfare no solo deja desprotegidos y desprotegidas a quienes desempeñamos una función pública, expone a toda la sociedad a graves violaciones a sus derechos y habilita decisiones autoritarias por parte de un poder del Estado que cuenta además con la potestad de restringir la libertad ambulatoria y tilda de delincuente sin darle la posibilidad de defenderse, porque empieza al revés. Primero te tildan de corrupto y machacan en los medios, y luego el juzgamiento es un viaje directo a la condena. Por todo eso creo necesario la tipificación de esta figura. Muchas gracias. Gracias, doctora Camaño, por su exposición, y continuando con este panel, en último término y como última disertación de estas jornadas, va a exponer la doctora Karina Rosario Perilli. La doctora es juez de cámara del Tribunal Oral en lo penal económico número 3, desde el año 2010 a la fecha por concurso. Es especialista en Administración de Justicia de la UBA. Es especialista en Derecho Penal de la Universidad de Palermo y doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales de la UMSA. Tiene un premio a la excelencia judicial Fores 2006. Entre sus actividades académicas es profesora titular, Cátedra Derecho Procesal Penal de la especialización de Derecho Judicial de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Entre sus publicaciones tenemos Derecho Penal Económico, tomo 1 y 2, como coautora, Editorial Marcial del año 2010. Y finalmente, entre su currículum, puedo contarles que es disertante, coordinadora y participante en eventos académicos relacionados con la especialidad en temas de justicia en diversos foros del país y en el extranjero: OEA, UBA, Derecho Departamento de Posgrado, Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Colegio de Abogados de San Isidro, Universidad del Museo Social Argentino, entre otros. Doctora Karina Perilli está en uso de la palabra. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenas tardes a todos. Saludo a mis colegas panelistas. Agradezco a las autoridades del colegio, de la Comisión Penal del Colegio Público de Abogados, en particular al doctor Arrocha, por la convocatoria. Y bueno, en estos 20 minutos voy a tratar de hablar sobre estos temas que tienen que ver con los delitos contra el orden económico, ¿no? Y cómo se han complementado e integrado en este cuerpo normativo que hoy venimos a homenajear. Tengamos en cuenta que hasta la sanción de la ley 26.683, es decir, hasta el año 2011, no había un título específico alusivo a este tipo de delitos en el Código Penal. Aunque estaban allí incluidos los delitos de fraude al comercio, de la industria, el delito de pago de cheques sin provisión de fondos, el título 12, delitos contra la fe pública, en los capítulos 5 y 6, la mayoría se encontraban, y de hecho aún se encuentran, esparcidos en leyes penales especiales que contienen delitos tributarios y previsionales, que en el suceder de los años han sido las leyes 23.771, sancionadas en el año 90, la ley 24.769 en el 97, modificada por ley 26.735, y actualmente el régimen penal tributario previsto en el artículo 279 de la ley 27.430. Por su parte, los delitos cambiarios en la ley 19.359, los delitos aduaneros, el Código Aduanero, la ley 22.415 y modificatorias, y justamente en referencia, como decía nuestra colega Mariana Catalano, en el nuevo proyecto de reforma del Código Penal que se encuentra a consideración del Poder Legislativo, se pretende la incorporación de estos delitos en el texto, directamente en el texto del Código Penal.
Recordábamos entonces que allá por el año 2011, tras haber pasado 4 años de crisis financieras que afectó a las potencias económicas y a sus sistemas financieros, como parte de los compromisos internacionales y en miras al cumplimiento de las recomendaciones del Gafi en materia de represión de conductas perjudiciales para el sistema financiero y con la finalidad de lograr y proteger la estabilidad y liquidez de las entidades que lo integran, el Congreso de la Nación aprobó las leyes 26.683, 26.733 y 26.734, las que sucintamente podemos decir respecto de la 26.683 es que incorporó un nuevo título, el título 13º en el Código Penal, que dominó justamente delitos contra el orden económico infinanciero. Es un bien jurídico supraindividual objeto de tutela de este título. Debemos entender la regulación jurídica de la producción, distribución y consumo de bienes y servicios, y específicamente en lo que hace al orden financiero, la regulación jurídica de todo el sistema financiero, comprensivo del sistema bancario, del mercado de capitales y de la producción e intercambio de bienes y servicios en tales mercados. Se modificó sustancialmente el delito de lavado de activos, por el cual se tiende a reprimir el proceso en virtud del cual los bienes del origen delictivo son integrados en la economía legal con la apariencia de haber sido obtenidos en forma lícita. Ello al derogarse el artículo 278 que lo contenía anteriormente, el cual había sido incorporado a su vez por la ley 26.246, y ahora incluido en este nuevo título, en el artículo 303. El objetivo de esta reforma fue legislar de manera autónoma la figura del delito de lavado de activos, dejando de concebirlo como una forma de encubrimiento, para considerarlo un delito económico con clara afectación al orden socioeconómico. Se admitió la hipótesis de autolavado, se reemplazó la fórmula que exigía un delito previo por la que solo requiere que los bienes procedan de un ilícito penal, ello sin hacer ningún tipo de distinción según la gravedad del hecho precedente, su estado de ejecución o forma de comisión, quedando abarcados todos los delitos posibles, por lo que esta amplitud entiendo que fue más allá de las propias recomendaciones del organismo internacional, y debo señalar que conspira contra el objetivo de concentrar los esfuerzos en los delitos más graves. Las distintas hipótesis previstas en el artículo 303 prevén sanciones de prisión que van de 6 meses a 3 años en los delitos de receptación de bienes provenientes de un ilícito penal en el inciso 3º del 303, en el caso de lavado de activos atenuado en el inciso 4º del 303, de 3 años a 10 años en el tipo base cuando el valor de los bienes supera los 300.000 pesos, más multa de 2 a 10 veces el valor de la operación, agravándose la pena de prisión en 1/3 del máximo y en la mitad del mínimo en los casos de habitualidad, pertenencia a una asociación o banda dedicada a este tipo de ilícitos y cuando el autor es funcionario público o de profesión que requiera habilitación. A este se añade la inhabilitación especial de 3 a 10 años. Se incluyó la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el 304, cuando los hechos delictivos hubiesen sido realizados en nombre, con la intervención o el beneficio de una persona de existencia real con sanciones de multa, suspensión de actividades, suspensión para contratar con el Estado, cancelación de personería, pérdida o suspensión de beneficios estatales. Y cabe señalar que por la ley 26.733, que incluyó nuevos delitos económicos en este título, también se estableció la responsabilidad penal de las personas jurídicas para aquellos en el 313. Luego la reforma de la 26.735 se hizo lo propio en la ley penal tributaria, la 24.769, y esto se mantuvo en el régimen penal tributario vigente, a lo que debe adunarse que las personas jurídicas ya estaban incluidas como sujetos punibles para los delitos cambiarios y para los aduaneros, ¿no? Se estableció también la posibilidad de adoptar medidas cautelares para asegurar la custodia, administración, conservación, ejecución y disposición de los bienes que son instrumento, producto, provecho o efectos relacionados con los hechos delictivos, como así también el decomiso, aún sin mediar condena penal en tanto se compruebe la ilicitud del origen de los bienes y el imputado no pudiera ser enjuiciado conforme al artículo 305. Buscando con ello que la comisión del delito pierda sentido desde una perspectiva de racionalidad económica, privar al autor, a las organizaciones de los medios económicos y financieros necesarios para seguir operando, eliminar el estímulo para cometer nuevos delitos, que en criminalidad económica, valga decirlo, es el afán de lucro.
En otros términos, se busca que los bienes que son beneficios del delito queden prácticamente fuera del comercio. Por su parte, por la ley 26.733 se incorporan al título 13º nuevos delitos económicos, que la ley 26.734 viene a reenumerar los artículos que comprenden estos delitos para incluir en el 306 el delito de financiamiento de actos terroristas. Con relación a esto, debo señalar que el proyecto de reforma del Código Penal al que hice alusión contempla acertadamente trasladarlo al nuevo título que se denominara terrorismo y su financiamiento, tipificando la conducta prohibida de terrorismo en forma autónoma y ubicando allí la figura de financiamiento dada su estrecha vinculación. Hablábamos de estos nuevos delitos que se incorporaron, los voy a enumerar rápidamente, los voy a mencionar: abuso de información privilegiada en el 307 y 308, agiotaje y manipulación de precios y el ofrecimiento fraudulento de valores negociables e instrumentos financieros, artículo 309, apartado 1, inciso A y B respectivamente, información falsa a socios o accionistas y el falseamiento de balances o balances falsos en el artículo 309 y apartado 2, intermediación financiera para la adquisición de valores negociables y captación de ahorros del público en el mercado de valores no autorizados, artículo 310, contabilización falsa o omisión de registros de operaciones financieras y bursátiles, artículo 311, cohecho financiero en el artículo 302. Como se puede ver, todas estas conductas ponen en serio riesgo el buen funcionamiento, la transparencia, la confiabilidad de la actividad desarrollada por los mercados de valores y financieros, afectando la credibilidad pública, generando perjuicios patrimoniales con la eventual posibilidad de fuga de inversores. Nótese que los tipos penales tienden a la tutela de diversas manifestaciones del orden económico bajo el común denominador de la protección de un bien jurídico supraindividual como es el orden económico y financiero. Cada uno de ellos pretende tutelar un interés o bien jurídico más específico vinculado con aquel bien jurídico principal. Por ejemplo, el tipo penal de abuso de información privilegiada protege el subsistema del mercado de capitales y específicamente la buena fe, integridad y transparencia de ese mercado, la confianza de los inversores y la igualdad de condiciones entre los contratantes. La mayor parte de los delitos económicos incluidos en este título resultan delitos de peligro abstracto. Los delitos de abuso de información privilegiada y de intermediación financiera no autorizada son delitos de esta clase. No se exige que se cause una lesión, ni siquiera un peligro real. Basta que se produzca una operación en el mercado de capitales con información privilegiada o que se suministre esa clase de información o que se efectúen sin la correspondiente autorización, operaciones que se puedan calificar de intermediación financiera para que las conductas resulten subsumibles en los respectivos tipos penales. En ese sentido, y toda vez que el peligro como concepto normativo reposa en un juicio de probabilidad respecto a que un comportamiento dado, aun sin producir lesión al bien jurídico, pueda producir ofensa, considero que es importante a la hora de evaluar la adecuación de una conducta al tipo penal, atender a que la conducta se proyecte como peligrosa, es decir, con cierta aptitud o idoneidad lesiva para potencialmente colocar en peligro los bienes jurídicos protegidos. Asimismo, se advierte que entre los delitos económicos sancionados y modificados por la 26.733, el legislador no ha incluido tipos penales imprudentes, por lo que eventualmente la conducta imprudente podría ser castigada en el ámbito administrativo. Cabe notar también que estos delitos son configurados como delitos especiales. Varios de estos tipos penales del título 13º del Código Penal definen específicamente los sujetos activos de los mismos, con los cuales se acota el universo posible de autoría, pues solo pueden ser cometidos por determinadas personas con determinadas características. Lo mismo sucede con la mayor parte de las conductas previstas por el nuevo régimen penal tributario, en las cuales los sujetos activos deben poseer una determinada característica especial, el obligado tributario, el agente de retención o percepción o el empleador. Esto lleva muchas veces a que se generen lagunas de punibilidad si quien hizo el comportamiento típico no reúne estas características exigidas por la ley para el sujeto activo, pues no podría responder como autor o como partícipe en virtud de la accesoriedad de la participación. A esto se superpone que es usual que el ámbito de comisión de estos delitos sean estructuras empresariales, en los que los centros de decisión aparecen alejados de los agentes ejecutores, donde hay distribución y delegación de funciones.
Cabe aclarar que como una cuestión no menor, el legislador ha previsto para este tipo de delitos la responsabilidad penal de las personas jurídicas como respuesta a la criminalidad empresarial que recurre a la estructura corporativa como herramienta para su comisión. La empresa así aparece en un esquema de sistema penal como un nuevo sujeto de imputación de responsabilidad, conforme lo prevé el artículo 304 para el delito de lavado de activos, el 313 para estos nuevos delitos contra el orden económico. En eso ya profundizó el doctor Villar en la anterior exposición, con lo cual no voy a profundizar en ese sentido. También no quiero dejar de mencionar esto, ¿no? Los tipos penales de esta naturaleza tienen un ámbito de castigo también en el derecho administrativo sancionador. Hasta la ley 26.733, conductas como el abuso de información privilegiada o la intermediación financiera y o bursátil no autorizada, hallaban reproche penal únicamente en el ámbito administrativo, mediante el control y aplicación de sanciones por parte de la Comisión Nacional de Valores y del Banco Central, con lo cual los tipos penales vienen a cumplir un rol de supuesta herramienta reforzadora de las técnicas de protección de aquellos bienes jurídicos supraindividuales, con las posibles superposiciones y eventuales planteos por la supuesta afectación de la garantía del ne bis in idem en orden a la confluencia del derecho administrativo sancionador y el derecho penal. Esto también suele suceder en el régimen penal tributario, donde el legislador hace una tipificación en espejo, captando las conductas disvaliosas como infracciones o delitos según el grado de afectación del bien jurídico tutelado. Y el régimen penal cambiario siempre lo doy como un ejemplo de lo difuso que se tornan los límites entre el derecho penal y el derecho administrativo sancionador en materia de regulación de la actividad económica, tanto es que la investigación de las presuntas infracciones se sustancian en sede administrativa. El Banco Central tiene amplias facultades para disponer medidas precautorias durante el proceso. Sin embargo, por la naturaleza de las sanciones previstas, que incluyen penas de prisión en algunos supuestos, se sostiene que se trata de un régimen de sanciones penales que lleva la competencia de la justicia federal o en lo penal económico para dictar sentencia y entender en los recursos que se planteen como a posteriori. Cabe notar también el delito económico implica una complejidad que supera los casos tradicionales del derecho penal. El delito económico se ha ido transformando, complejizando, adaptando a los distintos contextos históricos, políticos, económicos, ha ido evolucionando. Esto conlleva un gran desafío para los operadores, intérpretes judiciales con las herramientas tradicionales y los recursos con los que se cuentan para su análisis y para su investigación. Los casos de delincuencia económica por lo general dan cuenta de una gran cantidad de hechos que según su magnitud pueden llegar a registrar numerosas operaciones realizadas por diversas personas físicas, jurídicas, interrelacionadas a lo largo de un periodo de tiempo en el cual suelen confluir distintas hipótesis delictivas que demandan la identificación precisa de hechos y construcción de proposiciones fácticas que puedan derivarse. Esto es para señalar porque exige un conocimiento especializado, ya no solo dentro del derecho penal, sino en otras ramas del ordenamiento jurídico, como ser el derecho societario, el derecho administrativo, entender de economía, finanzas. Se requiere así un conocimiento jurídico, contable, técnico, es decir, de un trabajo interdisciplinario. La globalización, el desarrollo de la tecnología de las comunicaciones ha generado un incremento exponencial de las relaciones económicas a nivel internacional. El delito económico en ese contexto ha tomado también carácter transnacional. Desde el plano de la investigación, cabe decir que delitos como el lavado de activos, la evasión fiscal, que tienen cada vez más sustento en la internacionalización de las operaciones, se dificulta su rastreo y control, pues todo queda sujeto a los convenios multilaterales, bilaterales de cooperación e intercambio de información financiera y fiscal que tengamos con otros países, para acceder a información internacional que permita investigar las transacciones económicas justamente realizadas en el extranjero. Finalmente, me permito señalar que ante los nuevos desafíos que presenta la expansión y complejidad de los delitos económicos, es necesaria una política legislativa y judicial que se concentre en la prevención, investigación y sanción de los delitos más graves. La solución a este fenómeno de la criminalidad no necesariamente debe provenir del derecho penal, es necesario reforzar respuestas que puedan brindar otras ramas del ordenamiento jurídico,
justamente como el derecho societario, el comercial, el civil, el administrativo, para que realmente el derecho penal funcione como última ratio. En este sentido, las nuevas formas de solución de conflictos vinculadas al avance de la corriente de justicia restaurativa, me refiero al Instituto de Conciliación y Reparación Integral del Perjuicio como causales de extinción de la acción penal previstas en el artículo 59, inciso sexto del Código Penal, ha permitido descongestionar los tribunales de supuestos de criminalidad leve. Asimismo, la elevación de los montos mínimos de punibilidad de las figuras previstas en el régimen penal tributario, a través de sus distintas reformas, ha dado cuenta del desinterés del Estado en el incumplimiento de tributos de bajo monto, y por la aplicación de la ley más benigna se han desincriminado conductas que han perdido interés de reproche penal. En función de este carácter transnacional que decía que adquirieron estos delitos, es fundamental ampliar los convenios de cooperación internacional, establecer ciertas pautas o estándares para la investigación y juzgamiento de estos delitos, procurando que los mecanismos de cooperación se forjen, que sean institucionalizados como buenas prácticas a los efectos de coadyuvar en una agilización del trámite judicial. Es imprescindible optimizar los recursos humanos y tecnológicos, capacitar, brindar herramientas, estandarizar métodos que mediante un trabajo interdisciplinario permitan tornar eficaces y eficientes las investigaciones judiciales. En fin, y ahora sí, para finalizar, la evolución sideral que han tenido los delitos económicos, su incidencia, interrelación con la política económica, el rol relevante que han adquirido las corporaciones, los grupos económicos en este tipo de criminalidad, su transnacionalidad, la sofisticación de los medios que se emplean para su comisión, hacen necesario que se promuevan y se elaboren estudios objetivos e imparciales que permitan conocer acabadamente estos fenómenos. Ellos son los efectos de diseñar e implementar políticas públicas, legislativas y judiciales a la altura de las circunstancias de este mundo globalizado y tecnológico, en el cual el delito económico ha sabido adaptarse mucho más rápido, entiendo yo, que las instituciones encargadas de su prevención y sanción. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes a todos. Le agradezco a los 4 panelistas, como así también al coordinador de este último panel, que culmina el programa de actividades de estas Jornadas Nacionales de Homenaje al Centenario del Código Penal de 1922, que fuera organizado por 18 instituciones y con el auspicio de la universidad, de una 19ª institución. Le doy traslado de la palabra al doctor Joaquín Darrocha, que va a iniciar el cierre de estas actividades. Muchas gracias. Gracias, Alfredo. Bueno, simplemente 2 palabras antes de pasársela a Luis Domnieski para que cierre estas jornadas. Creo que hemos logrado llegar a un objetivo, no sé si en los términos de dejar a todos contentos, pero creo que cada uno pudo y cada una pudo expresarse con absoluta libertad y escuchamos. Yo por lo menos aprendí mucho, escuché opiniones distintas a las que yo tenía y esto me enriqueció, y creo que todos salimos con algo más de lo que teníamos. Hemos hecho la historia, los antecedentes y la actualidad del Código Penal, y hemos anotado y hecho notar de la necesidad de la actualización de este código. Una palabra más que tiene que ver con cómo se realizó esto. Fueron muchos meses de trabajo, pero hubo una persona que trabajó más que nadie acá. Todos la conocemos, sobre todo los que nos fuimos reuniendo durante meses, todos los días lunes, y sabemos de su tesón y de su perseverancia. Me estoy refiriendo a Emiliano Petulac, que es único empleado de Fundejus, y que yo diría es el héroe de todo esto, porque sin él no se habría podido lograr este resultado. Fue su trabajo permanente, diario y durante muchas horas para que llegáramos hasta acá. Gracias, Emiliano, en nombre de todos los que hemos participado en esta organización, y lo dejo al doctor Luis Domnieski para que haga el correspondiente cierre de estas
jornadas sobre el Código Penal de 1922. Bueno, gracias Chango. Y me permito recordar que cuando hace más de un año comenzamos a analizar en el Instituto de Derecho Penal del Colegio Público de Abogados la posibilidad de organizar estas jornadas, sabíamos que teníamos que empezar a recorrer un largo camino. Me acuerdo en qué momentos eran. Salíamos de la pandemia, estábamos tratando de incorporarnos a esta virtualidad que nada tenía que ver con la presencialidad que para nosotros los abogados es tan indispensable en todos los ámbitos y también en el nuestro. Y realmente valoro que hemos podido ver de lo que sucedió en estas jornadas, pudimos ponernos de acuerdo y compartir tanto la elección de los temas como de los expositores, respetando una participación institucional federal con la participación de distintas organizaciones jurídicas de la capital y de las provincias, y sin hacer ningún tipo de discriminación ni cuestiones de género. Tratamos de ser prolijos y parejos en la presencia de abogadas, abogados, jueces y juezas. Hoy celebramos esta, yo diría, evidencia incontrastable. Hemos coincidido no solo en las críticas al Código Penal, sino también en las propuestas para un proyecto de reforma y para trabajar en serio. Y por eso, para cerrar, espero que estas jornadas sean un paso para lograr un nuevo Código Penal que dure otros 100 años, y como pasó en el año 1921, los distintos sectores que participaron en esto, tanto el oficialismo como la oposición de aquella época, también nosotros podemos aprender y ser capaces de hacerlo. Muchas gracias.